Y tenemos un nuevo invitado, ya está, lo tenemos aquí en el piso. Quiero presentarles al ingeniero Juan Pablo Terán. Él es ingeniero industrial, especialista y asesor de sustentabilidad del grupo Romar. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, la verdad. Muchas gracias. Muy bienvenido, Juan Pablo, digamos, a 5 razones. Y bueno, José, nosotros si hay algo, un tema que venimos charlando, Juan Pablo, hace un par de semanas, capaz que un poco más, es en relación con este rediseño de las ciudades, hablando de las Smart Cities, las ciudades inteligentes, pero como también hay como una confusión o una cuestión de que uno cree que cuando habla de ciudades inteligentes ve como todo muy tecnológico, claro, donde todo es muy así. Y si, digamos, y tuvimos la oportunidad, te cuento, de poder charlar con la consultora, una de las consultoras más importantes de aquí en la provincia, no la provincia, del país sí. y con incidencia incluso hasta en Londres. Ella tiene oficinas, Lucia Velocchio, ella tiene oficinas en Buenos Aires y en Londres, y se recorre y es una asesora, digamos, en relación con esto. Y ella tiene como un punto muy central donde dice, es fundamental que cuando uno empieza a querer rediseñar una ciudad, poder respetar la idiosincrasia del lugar, o sea, poder respetar ya naturalmente qué es lo que el lugar nos trae. Pero sí, hay una cuestión donde empiezan a tomar como mucho más predominancia el ciudadano, donde el ciudadano toma como el centro de la ciudad, es lo prioritario, el transporte público le sigue y tiene como mucho menor incidencia el vehículo. Entonces, bueno, yo digo, a ver, si hablamos de un rediseñar, hablamos de poder hablamos de ciudades inteligentes, de conductores o políticos o dirigentes inteligentes, pero también podemos hablar de ciudadanos inteligentes. Entonces, cuando hablamos de ciudades inteligentes, podemos decir que estamos hablando de gente que puede tratar tranquilamente su residuo. Y por eso también es que te invitamos. ¿Por qué? Porque hablar de los residuos orgánicos, podemos hablar de un compost, podemos hablar de un rediseño de una ciudad dentro de la plaza. Entonces, en eso, Juan Pablo, vos tenés mucho en sabiduría en todo esto, de podernos sumar en todo esto, de que hoy vienen como muchos sectores acá en la provincia de Tucumán, muchos intendentes hablando de estas ciudades inteligentes. A ver, ¿qué es lo que vos ves que puede tener un potencial la provincia de Tucumán o ciertos municipios de poder incorporar todo este trabajo del reciclado dentro del orgánico? Bien. No sé si lo hice muy largo la introducción. Está bien. Creo que hay muchos factores que se juntan en el tema de la inteligencia. Por suerte, en estos últimos decenios ya la medicina entendió que hay distintos tipos de inteligencia. Entonces, cuando se habla de ciudades inteligentes es como multifacética la cuestión, y cuando se habla de ciudadano inteligente, creo que la cuestión tiene mucho que ver también con cómo nos han educado, porque uno puede tener una buena inteligencia emocional, pero si no tiene desarrollado el intelecto, bueno, hay una inteligencia ahí que es difícil, esto del rediseño, ¿no? Porque hay que rediseñar la forma en la que estamos haciendo las cosas. Vos decías recién el tema de residuos. Pero también es importante hablar del tema de recursos. O sea, ¿cómo estamos usando los recursos? ¿Cuáles son esos recursos? Los elementos básicos del agua, el aire, el fuego y la tierra. ¿Cómo lo estamos usando? Después, ¿lo estamos optimizando o no lo estamos optimizando? ¿De dónde lo sacamos? Ese lugar de donde lo sacamos, ¿es finito? ¿Cuánto espacio hay? ¿Cuánto se regenera ese espacio? ¿Le estamos permitiendo ese lugar de regeneración? ¿Estamos incorporando especies exóticas o no a ese espacio? También influye un montón en cómo se va desarrollando ese recurso. Si reduzco mi consumo o no. Y después está la parte de residuo. Sí. Entonces, yo tengo que usar lo justo y necesario para estar bien. Después hay que definir qué es estar bien. Claro, sí. Y al mismo tiempo permitir que mi entorno, mientras yo esté bien, mi entorno también pueda estar bien. El entorno entendido no solamente como las personas que estamos dentro del entorno, sino el bioma completo, toda la biodiversidad. Y eso es una parte de la definición de sustentabilidad, ¿no? Y dentro de la sustentabilidad está la cuestión de la gestión de los residuos. Y dentro de la gestión de los residuos está algo que es fundamental, dos cosas que son fundamentales.
el agua, sin la cual no existiría vida en esta tierra, Tal cual. y que se la ve de una forma muy incivilizada en la provincia de Tucumán específicamente. Hay agua por todos lados, tirada como si fuera que no sirve, y es lo que nos da vida. O sea, para mí el rediseño viene principalmente por ahí, por entender que el agua es vida. Entonces la disposición del agua, o sea, el uso y la disposición del agua, y después la cuestión de los residuos orgánicos, que tiene que ver directamente también con el agua, porque si yo el residuo orgánico vamos a ir a una parte industrial, si yo soy un productor industrial y yo agarro mi residuo orgánico y lo pongo en un lugar que tiene agua, ese residuo orgánico se degrada en ausencia de oxígeno, se produce una degradación anaeróbica que contamina el agua. Si yo lo separo, ese residuo orgánico, lo alejo del agua y lo trato de alguna forma efectiva, por ejemplo a través del compost, entonces estoy permitiendo que ese material orgánico se degrade de forma controlada, de forma aeróbica, al agua la dejo tranquila, y después a ese material resultante lo agrego en cualquier lugar, por ejemplo en el campo, que necesita cientos de miles de toneladas se llama enmienda, y esa enmienda le da estructura al suelo, y esa estructura del suelo permite que tenga más permeabilidad, con lo cual hay más retención de agua. O sea, no escurre el agua, no lava el campo, ¿no? Entonces, cuido el agua, cuido los recursos. Eso es un nivel industrial, pero estamos hablando de ciudades. ¿Por qué me voy al campo cuando me preguntan sobre la ciudad? Porque lo que nosotros sacamos hoy como basura se va al campo, a un campo específico, que acá por ahora es Overo Pozo, pero el hecho de que nosotros pongamos toda nuestra basura de una forma totalmente incoherente, indiscriminada y además incoherente, no tiene ningún sentido estar tirando recursos, ningún sentido, recursos que además contaminan ese espacio y todos los alrededores, porque genera un montón de contaminación. Los camiones que nos tienen que pasar a buscar todos los días los residuos, el camión que va a transferencia a San Felipe, de San Felipe a Overo Pozo, y de ahí todo lo que se genera en Overo Pozo, que no soy especialista en eso, pero sí es ese circuito. Claro, toda la cadena. Toda una cadena de disvalor. Sí. O una cadena en la que el ciudadano se da cuenta que lo que tiene le puede servir a otro, y entonces empieza a ser un poco más inteligente y a separar en su casa, y ahí donde se da cuenta de algo que es alucinante. La mitad de la bolsa de basura de las personas que no separan hoy, la mitad es compostable. Claro. La mitad. Si yo junto esa fracción orgánica junto con la fracción inorgánica, se empieza a llamar basura. Junto todo en una bolsa y se llama basura automáticamente, y me la quiero sacar de encima. ¿Por qué? Porque genera una degradación anaeróbica que tiene unos gases que son hediondos, que son putrefactos, y además genera ese lixiviado, ese líquido marrón oscuro que nadie quiere tener en su casa. Pero si yo lo separo, pongo el orgánico o el vegetal en una compostera, y el resto de las cosas me quedan secas. Sí. Yo en mi casa tengo los residuos, que no es algo de lo que me enorgullezco, pero bueno, yo puedo tener los residuos 3 semanas. No me enorgullezco en el sentido de que no está tremendamente organizado, digamos. Claro, o sea, abro la puerta del lavadero y tendría que llevarlo, yo lo llevo mañana, la popular, mañana. Pero yo puedo tener un mes de mis residuos inorgánicos en mi casa sin generar ningún tipo de porquería. Exacto. Y al mismo tiempo, durante todos esos días que yo he ido sacando mi residuo separado a la compostera, estoy generando vida. Claro. ¿No? Entonces, y acá yo no quiero decir que yo soy más inteligente que otro que no lo hace. Lo que sí quiero decir es, no considero que sea de un ciudadano coherente saber que al residuo inorgánico se lo puedo separar para que la cooperativa o cualquier persona que esté alrededor de la separación, de la colecta de ese residuo, y lo pueda vender para vivir. Exacto. Porque es materia prima. Es materia prima. Claro. Es materia prima para el que transforma eso en otra cosa. Y acá hay una confusión importante. Yo en mi casa, si separo los residuos inorgánicos y los clasifico, yo no estoy reciclando.
Acá dicen, no, bueno, yo reciclo. No. Reciclar es realmente pasar ese material a que de nuevo sea útil. Claro. Eso no lo hacemos los ciudadanos separamos. Sí, sí. Separamos para que alguien levante, lleve a alguien que le compra, ese alguien que compra puede ser una persona, una industria, una persona o una cooperativa que transforma esa materia prima que antes nosotros le llamamos basura, se llama recurso o insumo. O derivado, como como dice Nino Cuaya. Querido Nino Cuaya. Lo transformo en algo nuevo. Meto cartón que ya está usado, le hago un proceso, sale cartón para uso nuevo. Mismo papel, mismo plástico y tal. Claro. Pero si esa empresa en Tucumán, hay un solo espacio que yo conozco que realmente transforma, en Salta hay uno, en Jujuy hay uno, en Catamarca hay uno, pero estamos hablando de uno por provincia, ¿no? Como para que entiendan la dimensión. Si ese espacio no tiene un proceso industrial de transformación, no se llama planta recicladora, se llama planta receptora, compactadora y comercializadora del producto. Sí, exactamente. Vuelvo a la parte del orgánico. El 50%. El 50% de la bolsa es compostable. Si la composto, genero vida en mi casa, me empiezo a relacionar con microorganismos que a la gente dice, yo los bichos no quiero en mi casa. Bueno, se llaman, le han dicho bichos toda la vida, pero son vida. Si se termina esa vida, nos terminamos nosotros. Sí. Porque si no, ¿quién hace la transformación del residuo orgánico? Si no existiera esa vida, esos micro y macroorganismos que hacen la transformación del residuo orgánico, ¿qué pasaría? Estaríamos tapados de residuo orgánico. Claro. Entonces, está bien, uno dice, bueno, sí, eso es cierto, pero yo no quiero tener lombrices en mi casa porque me dan asco las lombrices juntas. Bueno, entonces tendría que existir la posibilidad de que una cooperativa, o quien sea, a mí me gusta la palabra cooperativa porque me gusta el trabajo cooperativo. Cooperativo o colaborativo, es decir, yo tengo algo, yo necesito algo, vos lo tenés, trabajemos juntos. Claro. Que alguien o alguienes levanten ese residuo orgánico de las personas que no quieren compostar, lo lleven a un lugar común y lo composten. Claro. O lo composten o lo pongan en un biodigestor y generen energía y bioles, o lo metan dentro de un proceso de incineración, como decía el doctor recién fuera de micrófono, que se haga algo útil. ¿Por qué estamos tirando lo que realmente es útil? Y al mismo tiempo, cuando lo tiramos, lo juntamos todos juntos, genera un daño tremendo. Sí. No tiene nada de inteligente eso. Entonces, pero a ver, la pregunta tuya es, ¿cómo hacemos para rediseñar las ciudades? ¿Cómo se rediseñan las ciudades? Qué difícil te la hice, ¿no? pero bueno, sí, está perfecto cómo lo vas desandando, porque estamos llegando al punto, estamos llegando a ese ciudadano que aporta, a ese ciudadano. Vos de repente acabas de nombrar los biodigestores, donde nosotros tenemos de repente varias ciudades en el interior de la provincia que aún compran la garrafa de gas, que no tengo idea cuánto en tiempo le dura una garrafa de gas, que tranquilamente ahí vos podés no solo educar a ese ciudadano, saber que vos podés incorporar un biodigestor domiciliario y mediante la incorporación de ese material orgánico podés generar tranquilamente el gas para cocinar y para poder bañarte y calefaccionar tu casa. Exacto. Ahí estamos hablando ahí estamos entrando como un lugar inteligente. Eso tiene sentido. Tiene sentido, hace sentido. ¿Por qué lo voy a tirar si lo puedo usar? Claro. Yo en 2011 estuve en una zona rural del estado central de India, donde habían desarrollado los biodigestores que se llaman ARTI, A-R-T y latina. Y fuimos, parte del proceso de formación era visitar las casas de las personas que ya tenían implementado el biodigestor ARTI. Y las personas nos contaban que pasaban de que la garrafa les dure un mes a que les dure 4 meses. Claro. Con el residuo de la cocina y le aportaban un poco de gallinas, residuo del jardín y tal. Y es una tecnología recontra sencilla. Sí. O sea, es un tacho de 1000 litros de agua, otro tacho de 750 litros dado vuelta, bacterias que hagan el proceso,
alguien que te lo inicie y te cuente cómo es, que en un mes de formación lo tenés y de ahí te queda para toda la vida. Así es. Claro. O sea, no tiene sentido tirarlo, no es inteligente tirarlo. Claro. Ahora, Con vos los dijiste supermercados, recién... disculpa, pero hay supermercados que también tienen como biodigestores que son en tamaño enorme, que realimentan dentro de una red a toda una población. Tal cual. ¡Wow! Es enorme. Todo el que genera un residuo orgánico, salvo que sea patológico, tendría que aportar a una red de circularidad. Esto mencionaban ustedes recién, el tema de la economía circular. Tendría que ser circular, ¿por qué? Porque lo circular tiene sentido. Y además lo circular tiene algo que es maravilloso, que se vuelve a encontrar con sí mismo. Claro. Lo que nos pasa hoy es que no nos encontramos de nuevo con nuestra bolsa de residuos. Creemos que desaparece y no desaparece. No. Claro. Nos está generando un daño a nosotros mismos, Sí, Sí. sí. al aire, al agua, a la tierra. Pero sacando esto de lado, ¿cómo se hace para que una ciudad sea inteligente? Vos dijiste recién una palabra que es maravillosa y súper compleja: educación. Si no estamos educados en qué significa todo esto y cómo se podría hacer para que la cosa funcione mejor, va a ser muy difícil ser claro, inteligente. Pero por otro lado, hay un concepto que se maneja ahora con esta llegada de las novedades de que todo es smart y te hace ahorrar tiempo, ¿no? Ajá. Supuestamente con el teléfono ahorrábamos tiempo, supuestamente con el auto ahorrábamos tiempo, con la licuadora ahorrábamos tiempo, con la juguera automática, y cada Y de vez tenemos repente, menos tiempo. O sea por que supuesto, claro. está raro, no, la Es ecuación, verdad. o sea, no cierra, Sí. ¿no? Sí, sí. Pero hay otra cosa que a mí me preocupa, y es que está el concepto de que la tecnología nos va a hacer el trabajo por nosotros. En esto no, porque no está esta maquinita que uno pone y le limpia el piso, Sí. y tal, eso es buenísimo, tal, pero ella no va a hacer la separación. Por favor. O sea, capaz que 200 familias de la provincia de Tucumán pueden comprar un robot que le haga la separación, puede ser, pero ¿y después? Claro. O sea, necesitamos Acto una seguido. tecnología que llegue al 100% de la población y que la población entienda el valor personal de un compromiso por hacer las cosas para él mismo. Así es. Y aquí hay una cuestión que es alucinante, que me la compartió un amigo, me voló la cabeza cuando la escuché y después ya me metí a investigar la relación y me parecía alucinante. Todos, no todos, está muy de moda esto de ser influencer, ¿no? No, yo quiero ser el influencer de tal cosa, quiero Sí. ser el líder, el referente de tal historia, y entonces 1000 videos y tal, y entonces te pagan para hacer, y Sí. está buenísimo. Pero hay una historia que se relaciona con el compost y tiene que ver con 3 palabras. El compost es humus. Humus es la palabra base de la humildad. Ujú. Y la humildad es la base de la humanidad. Ajá. Yo no puedo ser, no me puedo, o sea, puedo considerarme, pero es muy poco probable que lo sea, un ser humano si no soy humilde. Ujú. Es la base fundamental. Y Es si la así. base del ser humano es la humildad y la base de la humildad es el humus, entonces tenemos que relacionarnos con qué acción puedo tomar yo en mi día a día que no le modifique a nadie más que a mí mismo, Claro. que no me lo reconozca nadie. Sí, lo hago porque esto está bien, porque está bien hacerlo. Y si yo soy un ciudadano que solamente tengo una casilla hecha de cartón, pero puedo compostar en mi casa porque tengo un espacio chiquito y agarro un cajón de verdura o en la pila del patio hago compost, el que se beneficia soy yo. Claro. Y si yo soy un industrial que genera 14.000 toneladas de residuo orgánico por año, bueno, tengo otro tipo de responsabilidad, pero no lo tengo que hacer porque me lo exige la ley, sino porque es un beneficio para mí mismo, para Claro, mí, para mi para el hijo, para mi entorno, nieto, para mis por colaboradores y supuesto. para Sí. las futuras generaciones. Ujú. Y además, para el curso de agua que permite que haya biodiversidad, vuelvo al principio, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, como realmente tenemos que replantearnos la cuestión de la educación, porque hoy en la currícula está la historia de que nos tienen que enseñar a los niños
les tienen que enseñar a los niños de qué se trata el ambiente. Yo no digo medio ambiente, yo quiero ambiente. Ay, sí. No la mitad. Coincido, No la mitad. no el medio. Yo quiero todo y mejor. El ambiente. Es así. ¿De qué se trata el ambiente y cómo pueden ellos como ciudadanos cuidarlo, independientemente de su actividad profesional? Porque todos tenemos, y esta es la otra cosa, todos tenemos relación con el residuo o con los vegetales o con las frutas en nuestro día a día o con las legumbres. Sí. Y ahí viene una relación directa del sustrato o eso que se mezcla dentro de la compostera con mi estómago. ¿Qué tiene que ver mi estómago con el compost? Si yo levanto la tapa de la compostera y veo solamente color verde de la hierba, ¿qué significa? Que yo no estoy comiendo más que productos industrializados y tomando mate. Entonces, ¿qué significa? Y mi sistema digestivo le va a costar un montón mantenerme bien. Y entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que consumir un montón de sustancias que vienen de afuera para suplementar esa alimentación, que de otra forma es mucho más inteligente meterse dentro de una alimentación un poco más natural. Sí. En la naturaleza está la salud, y ahí entonces empezamos a ver esa relación entre mi sustrato, mi compostera, mí mismo y mi relación con el entorno, y entonces la cuestión se hace un poco más inteligente. Es así. Claro, es así. Ahí tenés el espejo de qué tenés en tu estómago, Totalmente, en este caso puntual. Totalmente. Sí. Totalmente. Juan Pablo, vos sos uno de los precursores o de los que trajeron a Tucumán el mes del compostaje, allá hace unas décadas ya, digamos, o un poquito más quizás. Desde ese momento hasta hoy, ¿qué crees que ha cambiado y qué crees que todavía falta? Además de la educación, que haces mucho hincapié y me parece más que atinado, pero ¿han avanzado más las acciones individuales una a una o las acciones más públicas de campañas o de el trabajo más de industrial con respecto al compostaje? Primero voy a una parte. Parecen décadas porque la verdad que son todos los días del mes del compostaje. Como dice Mario Parodi, mi querido amigo, el creador de la celebración. La celebración nació el año 25, celebramos 12 años de la celebración. Yo me sumé en 2020. Parecen décadas realmente. Como él siempre dice, vivimos con una compostera en la cabeza, ¿no? Porque yo me despierto a las 8 de la mañana y tengo un mensaje de él. Claro. Y me copa porque es generar un montón de cosas. Y me preguntas qué creo o qué vi que pasó. No mucho y un montón. No mucho porque en realidad, si me decís, yo tengo un emprendimiento que te acompaña a empezar a compostar en tu casa. Te acompaño con, si no tenés una moneda, te regalo un cajón para que empecé, un cajón de la verdulería. Y si tenés unos mangos y querés que tu jardín esté un poco más lindo, te hago una compostera a medida y entonces, bueno, sale unos mangos porque tiene un laburo. Pero además te doy el núcleo de lombriz y te doy acompañamiento, un manual y todo lo demás. Ahora, yendo específicamente a Bagual, y esto por ahí a mí me dicen, no, es publicidad negativa. Es real. ¿Cuántas composteras vende Bagual desde 2020? Una compostera por mes del promedio. Una. Claro. Bueno, ahí tenés como una estadística ahí, digamos. Ay, sí. ¿Y cuántos otros emprendimientos porque decía, bueno, pero no, es que deben haber 100, entonces vos sos también a vos te va mal en la venta. Hay uno solo. En la provincia. Entonces, está buenísimo porque siempre está la constancia de uno. Hay meses que 3, hay meses que 2, hay meses que 4, hay meses que 0. Una por mes, es el promedio. Claro. Está buenísimo porque se mantiene y es como, bueno, he aprendido a aceptar que ese es el ritmo que tiene hoy. Claro. Sí. Eventualmente, y esto yo lo sé desde el momento en que creé Bagual, eventualmente esto alguna persona con capacidad de influir en la cuestión va a decir, hay que compostar. Y se van a empezar a sumar de a miles. Claro. ¿Es posible que eso suceda hoy? ¿Es posible? ¿Estamos preparados? No. Porque Claro. no hay tantos técnicos. De hecho, no hay tecnicatura en compostaje. Wow, mirá. No hay ingeniería en compostaje.
Bueno, ahí está para Julieta Miglavaca, que creo que la vi en la Escuela de Economía Circular en Córdoba, porque allá hay una escuela dentro del Bio Córdoba, donde están formando constantemente dentro de la economía circular, la Escuela de Economía Circular. La vi a Julieta Miglavaca por allá, y esto es un dato que yo realmente no lo tenía, lo que acabas de decir. Estaría buenísimo poder incorporar, porque me parece que algo de eso hay. Yo de olfato te estoy diciendo, no nada concreto, pero capaz que en San Miguel están trabajando mucho con eso, capaz sí, que hay están algo. haciendo algunas cosas. Pero acabas de decir algo que yo realmente no sabía, digamos, es que no hay formadores. No hay. Mirá. Entonces, ¿cómo hacemos si por ejemplo, hoy yo empiezo, después de esta entrevista, que me escuchó 100.000 lo dejamos librado personas, a YouTube, a cómo hacer un... Bueno, cómo composto. Está buenísimo porque si uno pone cómo composto en mi casa, Claro. Sí, sale en video. Pero ojo, porque puede salir un video de una persona en Valencia. claro. Es lo mismo el clima de Valencia que el de acá. El Es la misma la suelo, alimentación claro. de la persona que está en Valencia que la de acá. Totalmente. Y seguro Claro. que no. Que Claro. de hecho, mucha gente compra, que me llaman después, me dice, quiero una de las tuyas. ¿Por qué? Porque compran composteras que le venden de Buenos Aires, que son cajones negros de plástico cerrados. Y lo ponen ahí a la lombriz, al sol tucumano y se cocinan. Claro. Para, yo te voy a contar algo. Yo las tengo en mi casa, que le llegó de regalo a mi hija, no sé cómo, y le regalaron 2 y es verdad que no fue. Y yo, como no sabía, o sea, ya te voy a llamar, porque también utilizaba las tapas. Y es un plástico como caluroso, real. Aparte Es como de, que emite el calor, digamos. claro, está todo Sí. sellado, Ay, está no. hecho para un departamento donde no hay tanto calor como acá. Claro. Pero aparte, no Te están lo voy a hechas para mostrar hacer si lo tengo. composteras, esos son cajones para otras cosas. Son cajones para Ah. guardar cosas que le ponen una etiqueta y te dan el núcleo y se llaman composteras, pero no Claro. están hechas como composteras. Con esto no estoy diciendo compren a Bagual, con esto estoy diciendo No, vean pero la es forma que razonable. si quieren empezar, para cuando hagan la búsqueda en YouTube o donde la quieran hacer la búsqueda, que orienten el resultado hacia lo que es su casa, su Exacto. cantidad de personas, su espacio de jardín, su Exacto. alimentación, y entonces van a tener un proceso de compostaje exitoso, porque si no, van a decir, el compost no sirve, y Claro. tu búsqueda Claro. no ha tenido Claro. una certeza, Tal cual. digamos. Totalmente. Entonces, es imprescindible formar desde la persona que empiece a compostar, el ciudadano, Ujú. el técnico que te dé asistencia, el técnico que esté formado en un espacio oficial y eventualmente la carrera de ingeniero en compostaje. Claro. Ya. Y me han hecho hace poco la pregunta, ¿da el compost para hacer una carrera de ingeniería? Sobra, Claro, recontra sobra. claro. Porque imaginen que yo le estoy diciendo todo lo que es orgánico es compostable. Todo. Y Nos ponemos a hacer una lista de todo, desde vísceras de animales, huesos de animales, o sea, todo, real. Sí. Ahora, eso que es compostable necesita lo que se llaman cosustratos, o sea, otros productos para agregarle y que entonces la mezcla sea la correcta para que salga un producto, un Claro, compost, rico. con las características digamos, que uno claro. busca para aportarlo a cierto lugar. Claro. ¿No? Claro. No es que yo tiro víscera y se van a compostar, y no, tengo que mezclarla en cierta Es cantidad. toda una con ciencia, toda una ciencia. una ingeniería. Claro, Claro, es claro. todo una... Claro, hay que ver Claro. el para qué Ahora, voy y a ya compostar, qué voy a hacer con Claro. aquello, Exacto. con lo que consiga. Ahora, para sí. terminar ya, Juan Pablo, ¿a quién hay que hacer la invitación de decir aquí, o más o menos, viste, cuando un diseño para que esto sea multiplicador, ¿por dónde sería lo primero? Un diseño de ciudad. Claro, o un diseño o invitar a alguien, invitar, qué sé yo, sectores públicos, cómo empezar a educar, Claro, o poner el sectores, ¿a compostaje dónde, en a dónde agenda? dirigís vos primero? Claro, como para decir, che, yo sé que si apunto a este sector puede ser un perfecto derramador, multiplicador de acciones dentro del compost, porque es enorme el trabajo que se hace. ¿A dónde lo dirigís? ¿Viste? Como decís, lanzo allá. Yo creo que vos sos... ¿A quién? Te cuento una anécdota. A ver. Como no tengo la respuesta, Claro. te cuento una anécdota. Bien. Nosotros con Marito Parodi, mi amigo, el creador del medio de compostaje, entre otras cosas, importamos una celebración que se llama Compost Tour. Es una celebración que nace en Perú y un amigo nos la regala para que la repliquemos acá. ¿Qué es el Compost Tour? El Compost Tour es el encuentro de referentes locales
que están alrededor de la temática de la gestión de residuos, entre los cuales está el compostaje. Ujú. Y se invita a personas de cultura, porque la cultura es los hábitos que tienen las personas del lugar que hacen al lugar, educación, turismo, producción, artes y oficios, Claro. agricultura. Todas esas personas están invitadas a ese compostur. Vamos haciendo cerca de 20. Au. ¿Cuántas repercusiones hemos tenido? No te sabría decir. Ujú. ¿Ha sido realmente efectivo invitar a todas estas personas? Tampoco te lo puedo decir. ¿A quién hay que apuntar? A todos. Porque una ciudad está compuesta por todos. Por todos, tal cual. Porque Es a la así. ciudad entran todos los oficios que uno, o profesiones que uno se quiere imaginar, y salen de ahí también. Claro, Tienen que claro. estar los psicólogos, tienen que Sí, estar sí. los médicos, sobre todo los médicos que acaban de hablar, Bueno, hablaban tremendo. de aire limpio. Exacto. Imaginen la porquería Sí. que es pasar Sí. por Overo Pozo. Sí. Overo Pozo porque el lugar donde hoy es el basural, pero cualquier micro basural es lo mismo. Claro. Sí. Conserven la bolsa de basura una semana en su casa. No la saquen. Por favor, les pido, hagan la Sí. experiencia. Y Ah. ahí ustedes me van a decir, hay que llamar a la gente de tal y tal y tal y Claro. tal. Pero lo que más se necesita en Argentina, y esto es algo que lo digo de verdad y con mucha pena en el corazón, lo que más se necesita en Argentina es constancia. Y no la tenemos. No la tenemos. No la tenemos. Totalmente. Cada 4 años cambia todo. Sí. O cada Ficciones 2 orientadoras, años. que nosotros, las ficciones orientadoras, marcar ese norte. ¿Qué es lo que queremos como país? ¿Qué es lo que queremos como ciudad, como provincia, como ciudadanos? Donde está todo interactuado, donde yo no puedo ser, como vos decís, no puedo portarme mal, o sea, hacer las cosas mal porque a mí no me afecta, o yo siento al menos, creo que no me afecta, Claro. pero sí me afecta. Porque no es Me inmediato. afecta de una porque tirás manera, la bolsa y ya indirectamente te está listo. llegando. Sí. Y también podemos hablar, Juan Pablo, no sé, capaz yo digo, porque acá estamos como constantemente con todos estos científicos y constantemente por este estudio están pasando mucha gente que está estudiando y Sí. dentro de la sustentabilidad, y podemos hablar que también, digamos, compostar es hablar de salud pública, lo podemos Totalmente. decir, ya 100%. abiertamente Bueno, es así. en muchos 100%. países hay composteras comunitarias. Claro. Hay Totalmente. Entonces cientos de es salud ejemplos. pública, entonces económicamente, que recién lo decía el doctor Héctor Altieri, él lo decía, también tenemos que incorporar dentro de una salud la facultad de economía, porque cuando vos pones en números, también, a ver, a todos que nos gusta el tema economía y hablar de Sí. mucho de lo económico en esta cuestión, hay que hablar de cuánto le ahorra al Estado público la salud. Claro. Y ahí estamos hablando del cuidado del vegetal, del cuidado animal, del cuidado el compostaje. Estamos hablando de salud pública, el cuidado de la tierra, la tierra sana, Totalmente. salud humana. Y por otro lado, un ¿Cuánto nos ahorramos? tema que es imprescindible también, creación de artes y oficios alrededor de la sustentabilidad. Ay, sí. Hay 13 artes y oficios que están listados por una artista amiga de Marito, 13 artes y oficios que están por crearse, entre los cuales está el técnico compostador, el maestro compostero, como dice Marito, Claro. el maestro chipeador, Claro. Claro. el agricultor urbano, que ya existe hoy. Mi amiga Jesús Lami hace eso, ella Claro. vive de eso. Va a tu casa, che, quiero una huerta. Bueno, hola Jesús, ¿cómo estás? Escuchá, venite a mi casa y hacerme claro. vos la huerta, porque a mí no me interesa meter la mano en el suelo. Ella va y te pone la semilla, agroecológico, con todo. Bueno, Claro. ¿cuánto oficio estamos perdiendo en un país que tiene no sé En territorio. cuánta Sí. necesidad Así de es. crear oficio? Y no, ¿sabes qué? Mejor tiro toda la basura y a la bosta los Que se arregle oficios, otro. a la bosta todo. Total, a mí me soluciona un problema, entre comillas, porque yo saco la basura y me desaparece. Claro. No. La cuestión está en que empecemos a ver cómo comunicar. Un comunicador sería una buena persona para llamar, que nos ayude a contar esta historia. Comunicador, un psicólogo, que nos ayuden a entender cómo se hace para contar que estamos perdiendo de ayudar a un comprovinciano, a Claro. un vecino, Claro. Y a uno mismo. Ya uno ve. empezando por uno mismo. Sí. Y
y que en esta historia nadie es superhéroe, porque hay una historia y las campañas no, a los niños le ponen la capa de superhéroe porque se paran. No son superhéroes, son una persona que está haciendo las cosas como tiene que ser. Sí. ¿Por qué te van a poner una capa? Un poco más de humildad real. Sí, claro. Ahora, con esto yo no quiero decir, no, yo soy el humilde, pero digamos, aspirar a eso, porque si no, es como que todos queremos ser el uno. No, yo cuando doy capacitación de sustentabilidad siempre digo, la sustentabilidad se trata de que cada uno quiera ser uno más, no el uno. Claro. Cada uno más. Excelente. Yo soy uno más. A vos te toca un poco más de responsabilidad, a ustedes les toca más responsabilidad porque tienen el micrófono y tienen un programa que se emite. Ahora, pero son uno más. Hay un montón de otros locutores, está buenísimo. ¿Soy mejor o peor? Soy uno más. Hago lo mejor que puedo. Exactamente. Desde el lugar que cada uno ocupa. Con toda la responsabilidad y el cuidado, realmente. Esa inteligencia yo creo que nos va a llevar, esa inteligencia colectiva es la que nos va a llevar a aprender de los biomas que actúan de una forma inteligente de manera natural. Nosotros nos hemos alejado de eso y creemos que ser uno, el único es... No, tenemos que ser uno más y aprender de la naturaleza. Eso para mí es a donde vamos. Bueno, seguiríamos horas. Se nos fue mucho tiempo. Sí, yo no quiero ni mirar la hora. No. Juan Pablo, ¿dónde te encuentran por si quieren asesoramiento, ya sea una persona, una industria, una empresa? ¿Dónde pueden contactarse con vos? Por asesoramiento yo tengo el asesoramiento del Grupo Romar, o sea que ahí estoy cubierto, pero después para asesoramiento de compostera, ahí está el perfil de Bagual Compostaje en Instagram, ahí me pueden escribir y con mucho gusto lo que es compostaje domiciliario. Y si no, tenemos siempre encuentros alrededor de la industria y cómo se puede hacer mejor la historia. Hay siempre encuentros, mi perfil ahí en LinkedIn es Juan Pablo Terán, así que ahí publico siempre todo lo que hay. Pero bueno, asesoramiento a otras empresas sí podemos compartir y charlar y tal, pero asesoramiento ya no. Excelente. Ya estoy cubierto con el tiempo, gracias a Dios. Sí. Buenísimo. Bueno, ha sido un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y ya